Ahora, Señor, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que me das, Señor, de ver un nuevo día. Te doy gracias porque nos permites estar reunidos en esta mañana en tu nombre, Señor, y tu palabra dice que donde dos o tres se unen en tu nombre, tú estás ahí, Señor. Te damos la bienvenida. Espíritu Santo, también te rogamos que tú toques cada vida, Señor, cada corazón, que no sea solamente conocimiento humano, Señor, que tú nos guíes, Señor, a toda verdad, a toda justicia, pero sobre todo, Señor, que las palabras que nos sean reveladas, Señor, sean esa semilla que es depositada en nuestro corazón para llevar frutos, Señor. Tu palabra dice que tú no quieres que seamos únicamente oidores, sino que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Y ese es el anhelo también en nuestro corazón, Señor, poder honrarte con nuestra vida, que podamos ser un reflejo, Señor, de lo que tú estás haciendo en nosotros y que el mundo pueda ver a través de nosotros, Señor, tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si les parece bien, vamos a hacer un repaso de todo lo que aprendimos la semana pasada, el día de hoy, para empezar a conectar con lo que vamos a ver en las siguientes clases, ¿de acuerdo? Entonces, voy a retomar el tema desde el principio, me voy a ir un poquito rápido. También sé que hay personas nuevas que se están integrando, entonces, para que ellos también entiendan de qué es de lo que estamos hablando y cómo es que inicia todo esto, ¿de acuerdo? Recuerden que lo que estamos viendo son cuáles son los fundamentos de la fe cristiana, pero desde una perspectiva apologética. Esto quiere decir dos cosas: entender, uno, qué es lo que creo, y dos, por qué lo creo. Decíamos que cuando nosotros sabemos qué creemos, pero no entendemos el por qué, entonces nuestra fe es endeble. Es muy fácil que podamos dudar respecto a lo que creemos. Sin embargo, en la medida que no solamente tenemos claro lo que creemos, sino además entendemos cuál es el racional detrás de ello, entonces vamos a desarrollar convicciones fuertes que nos lleven realmente a vivir una vida que sea agradable a Dios, una vida cristiana, ¿no? Decíamos que mucha gente eh, pues dice de sí misma soy cristiana, pero cuando nosotros, vamos, si no nos lo hubiera dicho no nos habríamos enterado, ¿no? O cuando vemos su vida nos damos cuenta que pues esa vida realmente no refleja los principios cristianos. Entonces, eso desafortunadamente pasa a la gran mayoría y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Muchas veces también adoptamos creencias de otras cosmovisiones, ahorita vamos a revisar esa parte también, que se mezclan con nuestra cosmovisión cristiana y entonces terminamos haciendo una mezcla, pues en el mejor de los casos, muy curiosa de la forma en la que vivimos, ¿no? Entonces es muy importante en este entendimiento que podamos nosotros discernir la manera en la que vivimos realmente en qué está fundamentada, que cada uno de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros comportamientos, los podemos analizar para ver si verdaderamente corresponden o no con una creencia bíblica, ¿sí? Y desechar aquello, pues, que no forma parte de esa fe cristiana, pero no pensando en que, pues, para ser cristianos o para creer en Dios debemos tener una fe absolutamente ciega. Al contrario, una de las cosas que decíamos es que la fe puede y debe, ¿sí?, estar fundamentada en aquello o aquellas razones que son, ahora sí que, perdón la redundancia, pero que son razonables, que legítimamente nosotros podemos analizar con nuestro intelecto, entenderlas y por lo tanto creerlas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, retomando, decíamos que lo que todos queremos en la vida es ser felices, es lo que estamos buscando continuamente y esa búsqueda se refleja en las cosas que nosotros hacemos cada día. Buscamos rodearnos de personas que sumen a nuestra vida,
la mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Y esfuerzo que hacemos va enfocado hacia aquello que consideramos que nos hace felices, ya sea el trabajo, ya sea la familia, los amigos, la fama, el dinero, porque podemos llegar a pensar que esto es lo que trae la felicidad, pero en el fondo todos queremos lo mismo. Entonces, en esa búsqueda, ¿sí? Nosotros vamos teniendo diferentes alternativas. Entonces, decíamos que podemos dividir las opciones que hay en dos, básicamente. Uno es el enfoque en el yo, que básicamente tiene todo lo anterior que les mencionaba, es decir, yo busco un trabajo que me satisfaga, o sea, yo y mí y me es como lo más importante, ¿no? Que mi familia esté bien, que yo pueda viajar, en fin. Está el enfoque en yo, pero lo que decíamos respecto a este enfoque es que es un enfoque de corto plazo, es una felicidad efímera, que así como llega, se va. Entonces esto se va convirtiendo en una eterna persecución del aire, de acuerdo a lo que dice Eclesiastés. Dice que empezamos a correr tras el aire y pues como sabemos el aire es algo que no se puede atrapar, es algo que se desvanece en nuestras manos. En contraposición a esto, pues está el enfoque en Jesús. La palabra de Dios dice en Mateo 6:33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas las cosas serán añadidas. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en Jesús, descubrimos, ¿sí?, que es una vida sacrificial en términos de que la palabra de Dios dice, quien quiera ser seguidor mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, el enfoque en Jesús no es cómo me acerco a Jesús para que Él me dé lo que yo quiero, nuevamente, no va por ahí, sino el enfoque en Jesús es, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, ¿cómo quieres que te sirva? Y la ironía aparente a nuestros ojos, ¿sí?, es que estamos dejando de lado todo aquello que quisiéramos y entonces pues vamos a perder esa posibilidad de ser feliz. Sin embargo, digo que es una ironía porque la palabra de Dios dice que aquel que salve su vida finalmente la va a perder, aquel que quiera guardar su vida, es decir, para sí mismo la va a perder. Dice, pero aquel que pierde su vida por causa de mí, la va a ganar, ¿sí? Entonces, la ganancia, también hemos comentado, no es únicamente en esta tierra, sino que está hablando de una perspectiva eterna, ¿sí? Ahora, hay distintas cosmovisiones y para ello aprendimos lo que es una cosmovisión. ¿Quién me puede decir, para que no solamente hable yo, qué aprendieron que es una cosmovisión en sus palabras? No me tienen que recitar tal cual lo que viene aquí. Lo que yo veo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, con mis propios lentes, ¿no? ¿De acuerdo? La forma en la que yo veo el mundo, gracias Edith, ¿sí? Decíamos que todo mundo traemos unos lentes puestos aunque no lo sepamos. Esos lentes efectivamente se pueden llamar cristianismo, se pueden llamar catolicismo, se pueden llamar humanismo, se pueden llamar ateísmo, se pueden llamar agnosticismo, se pueden llamar naturalismo, se pueden llamar muchas cosas, ¿sí? O pueden incluso, decíamos, ser una mezcla de ellos, el famoso sincretismo, que no es nuevo, la palabra de Dios habla de él desde el principio, ¿sí? Y de hecho, una advertencia que nos hace la palabra de Dios en Mateo, capítulo 24, es que debemos estar apercibidos, porque dice que en estos últimos tiempos saldrían muchos engañadores, muchos profetas, incluso dice la palabra, muchos cristos, muchos que van a hablar en mi nombre, y dice, y pues tengan cuidado, ¿no?, de no ser engañados. Es una de las cosas que vemos que existe en la actualidad, es toda esta filosofía que reúne componentes de muchas cosmovisiones que, decíamos, en muchas de las ocasiones ni siquiera son compatibles, pero que de alguna manera terminan reuniéndolas, y vemos a personas que creen una serie de cosas que pues no va una con otra. Les ponía este ejemplo del karma,
¿no? Hoy se puede escuchar a muchísima gente hablando del karma. No vayas a hacer el mal porque el karma, ¿no? No perdona y entonces eso lo vas a pagar, ¿sí? Y tristemente es una filosofía oriental que además tiene un significado muy diferente a la forma con la que se maneja, pero que al desconocerlo, ¿no? Dice un dicho que pues bendita ignorancia es valiente, ¿no? Cuando desconocemos las cosas simplemente hablamos sin saber, sin entender. Entonces podemos incluso dentro del cristianismo estar hablando de karma y pensar que pues, simplemente es una moda. Y en realidad no, es una filosofía, es parte de una filosofía de religiones orientales, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, la cosmovisión son esos lentes que todos tenemos y que es la forma en la cual nosotros podemos ver e interpretar la verdad acerca de cómo es el mundo, ¿sí? Ahora, todos tenemos puestos esos lentes, pero hacíamos una analogía y decíamos que cuando estos lentes están correctamente graduados, ¿sí? Nosotros vamos a ver la realidad con precisión. Pero si por otro lado nuestros lentes no tienen la graduación correcta, nos vamos a desenfocar, vamos a tropezar, vamos a ver probablemente las cosas distorsionadas. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros no tenemos una cosmovisión que va acorde a la verdad, ¿sí? Ahora, también ese concepto de verdad, decimos que tristemente en nuestra actualidad, que a ver quién se recuerda cómo se llama este momento histórico en el que estamos viviendo. Posmodernismo. Correcto. En el posmodernismo, una de las ideas más exaltadas, pues es la subjetividad. Es el yo como centro. Entonces, si yo creo lo que sea que crea, ¿sí? Incluso decíamos, llegamos al límite de decir, pues yo creo que soy un gatito. Nadie puede venir y decirme que eso es falso, porque lo que dice esta subjetividad que tiene un nombre, ¿alguien se recuerda cómo se llama esta filosofía o esta forma de pensamiento? ¿Relativismo? El relativismo, sí, gracias. El relativismo lo que ostenta es cada quien tiene su punto de vista y todos son igualmente válidos, ¿sí? Todos podemos creer lo que se nos dé la gana, en otras palabras, y nadie puede venir y decirnos lo que tú crees no es verdad. Entonces, eso nos mete por un lado en un aprieto porque hoy uno de los principales valores, y lo voy a decir entrecomillado, que se ostenta es la famosa tolerancia, ¿no? A todos nos dicen que debemos aprender a tolerar las diferencias. La verdad es que no es algo con lo que yo esté de acuerdo y les voy a explicar por qué. Creo que hay una diferencia entre tolerancia y respeto. Ajá. Y a mí me parece que si yo le dijera a mi mamá, sabes que no estoy de acuerdo contigo, pero te tolero, hasta la ofendería, ¿sí? Ujú. Lo que debemos hacer es respetar, o sea, ciertamente todo ser humano tenemos, y yo lo digo así, el derecho divino dado por Dios, ¿sí? De nuestra libertad. Eso implica libertad de creencia, libertad de acción, libertad de movimiento, libertad de palabra. Dios nos dio la libertad. Lo conocemos también como libre albedrío, ¿sí? Y si alguien piensa distinto que yo, si alguien actúa de una manera de la cual yo no lo haría, ¿sí? Yo lo más que puedo hacer es brindarle una opinión, un consejo en la medida que la otra persona me permita hacerlo, porque insisto, hoy con esa famosa tolerancia, cualquier cosa que opinemos que sea distinto a lo que piensa el de enfrente, pues lo podemos ofender. Y también eso a veces nos hace muy agresivos. Entonces llegamos al punto de decir, pues yo creo así, y si tú quieres creer otra cosa, pues no me importa. O tú estás mal, estás equivocado. Y también es algo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este curso. No se trata de imponer ideas.
¿sí? El evangelismo no es cómo te impongo mi cosmovisión. De lo que se trata es, vamos a decirlo de esta manera, o sea, vamos a imaginar que tenemos estos lentes que tienen la cualidad de que en el momento que yo se lo presto a quien quiera que se lo preste, se va a adecuar a sus necesidades. Y aunque esa persona tenga necesidad de una graduación diferente a la mía, en el momento en que yo se lo presto, esa persona se lo va a poner y va a ver las cosas de una manera muy nítida. ¿Sí? El cristianismo es eso. Es la cosmovisión que nos permite ver cómo se ajusta la realidad con la verdad, porque decíamos, y ahorita lo vamos a revisar, el concepto de verdad, ¿sí? En la medida que yo vea las cosas de una forma distorsionada, entonces esto tiene una implicación. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, yo lo que les vuelvo a insistir, más que tolerancia, más que decir, pues lo tengo que aguantar, es respeto. Y respeto es, ok, yo entiendo que tú ves las cosas de una manera diferente. ¿Me permites explicarte cómo es que yo las veo? No es una imposición. Muchas veces los cristianos hemos sido tildados de ser personas intolerantes, de ser personas radicales y una serie de cosas. Y para agregarle, vamos a decir a esto, es mucho peor cuando nosotros queremos venir e imponer nuestras ideas y esas ideas ni siquiera se ven reflejadas en nuestra forma de vida. Porque entonces la gente percibe que hay hipocresía. Hipocresía es esta falta de integridad, ¿sí? Integridad es el valor que define que mi forma de pensamiento, mi forma en que me expreso, mis palabras y mi forma de actuar son congruentes. Cuando yo no soy incongruente y además trato de imponer mis ideas, pues estoy totalmente perdida, ¿sí? Entonces, el planteamiento que yo quiero hacer en esta mañana es que nosotros vamos a ser eficaces como cristianos para vivir nosotros mismos, para que el evangelio sea efectivo en nuestra vida y para impactar a la gente a nuestro alrededor, empezando siempre por los más cercanos, es decir, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, ¿sí? Vamos a empezar a impactarlos en la medida que ellos puedan ver un cambio real en nuestra vida. Si no se percibe ese cambio en nuestra vida, lo primero que van a decir es, ¿de qué me estás hablando? O sea, tú me dices que no mienta cuando yo he visto que tú te la pasas mintiendo. ¿Sí me explico? Tiene que haber realmente una congruencia en nuestra forma de vida con nuestra forma de pensamiento. Ahora, decíamos, en el mundo hay muchas cosmovisiones, ya mencionábamos una, aquí simplemente es un cuadro de religiones, pero no son todas las que existen, está muy lejos de que sean todas las que existen, vamos a decir que son como las más importantes y aún así hay algunas que están haciendo falta aquí, por supuesto, ¿no? Está el catolicismo, por ejemplo, el budismo también, que ha crecido de una manera importante, pero también está el ateísmo y el agnosticismo, ¿sí? El humanismo, que ha crecido también de una manera impresionante. Y entonces cada una de estas, vamos a llamarle así, opciones, nos marcan caminos diferentes de vida. En la medida que yo determine que voy a seguir una de estas creencias, y si verdaderamente soy congruente, vuelvo a repetir esta palabra, en mi vida, ¿sí? De cumplir con las enseñanzas que estoy recibiendo, entonces tendríamos que decir que la vida de un cristiano no se va a ver igual a la vida de un musulmán, no se va a ver igual a la vida de un judío, no se va a ver igual a la vida de un ateo. ¿Sí me van siguiendo?
porque los principios entre cada una de ellas son muy distintos. Decíamos que en este momento de la historia, una de las frases que más se escucha es, pues todas las religiones nos llevan a Dios. Cualquier camino o todas las religiones tienen los mismos valores, profesan el amor al prójimo, profesan el seguir la verdad, el no mentir, en fin, ¿no? Y el planteamiento que yo les hacía en ese sentido es que todas las religiones, incluyendo otras filosofías que no son religiones, pueden tener similitudes superficiales, pero su fundamento es absolutamente diferente. ¿Sí? Conforme vamos avanzando en este curso, por supuesto que vamos a ver qué es lo que creemos y nuestros fundamentos, pero también les voy a ir dando algunos datos acerca de qué es lo que creen otro tipo de cosmovisiones respecto a ciertos puntos. ¿Para qué? Para que podamos contrastarlo, para que podamos entender qué es lo que creen otras personas. ¿Sí? Entonces, viene la pregunta del millón. ¿Por qué es importante lo que creo? Es que no da igual si estamos justamente en esta época de tolerancia famosa. Si yo soy cristiano o soy musulmán o soy judío, pues todos deberíamos respetar, bueno, tolerarnos unos a otros, tomarnos todos de las manitas y cantar juntos, ¿no? Y tener una sociedad feliz. Por supuesto que eso es una idea muy romántica. Recuerden que las ideas románticas, pues son esas ideas, o sea, o el término viene justamente del periodo de la historia en que se llevó a cabo esto, el romanticismo. Una idea romántica es aquello que suena muy bonito, pero que no es real. Si eso fuera real, no tendríamos guerras en el mundo. Si eso fuera real, no existirían los desequilibrios o desbalances que hay en nuestro mundo. Pero, y simplemente a manera de ejemplo, tenemos la persecución que se está dando en Medio Oriente por parte de los musulmanes radicales en contra de cristianos y judíos. ¿Por qué los matan? ¿Por qué no dicen, yo tolero lo que tú crees y tú toleras lo que yo creo? ¿Se dan cuenta cómo no es real esto? Vemos a unas personas o un grupo de personas que creen algo, por poner un ejemplo, ateos, yo no sé si se han metido alguna vez, pero en el internet hay una cantidad de burla y de mofa que hacen los ateos contra aquellos que creen en un Dios. Nos tildan de ignorantes, anticientíficos y una serie de cosas. Y la gran conclusión en esto es, no hay forma de que podamos armonizar todo este tipo de ideologías tan diferentes. No hay forma. En el momento en que yo me comprometo con una creencia, ¿sí? Vamos a suponer que es como si yo estoy frente a una cantidad enorme de puertas y yo elijo un camino. En estricta teoría me estoy cerrando a todas las demás opciones. Eso va a impactar o influir mi forma de vida, o así debiera ser, porque es importante lo que creo. Y hablábamos acerca de 3 niveles, ¿sí? En el ser humano. Este primer nivel, que es lo que veo, asemejábamos, hacíamos la analogía aquí con un iceberg. Esta parte que se ve, decíamos que es menos del 90%.
que es la conducta del ser humano. Es la parte más pequeñita, pero lo que vemos acerca de cómo la gente se comporta está determinada por aquello que no se ve, que es ese 90%. Y aquello que no se ve, en primer lugar, decíamos, son los principios, nuestros valores. Y eso lo podríamos poner entre signos de interrogación, ¿cuáles son mis valores? Porque decíamos, bueno, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuáles son sus valores? Nadie me va a decir, ay, Leslie, yo soy deshonesta, y yo soy impuntual e irresponsable. Aunque mintamos, ninguno de nosotros me va a decir, soy deshonesto. Y muchas veces lo que decimos es, pues es que somos imperfectos, es que estamos en el camino, ¿no? Nos justificamos. Pero la pregunta es, ¿realmente cuáles son nuestros principios? Y nuestros principios son aquellos que se notan en nuestra forma de conducirnos. Siguiendo el mismo ejemplo, yo puedo decir, mi principio es que la honestidad, soy honesta. Pero si yo me la paso diciendo una mentira tras otra, tras otra, tras otra, y eso es lo que ve la gente, ¿realmente yo podré decir soy honesta? No. Sabemos que esos valores o esos principios, ¿sí? Son el resultado de nuestra fe, de nuestras creencias. Es ahí donde encontramos las grandes diferencias. Y por seguir un poco con el ejemplo que les ponía del musulmán, pues una de las creencias que tiene este grupo de musulmanes, ¿sí? Es que si ellos matan a lo que ellos consideran que son infieles, es decir, todos aquellos que no creen en Alá, y muy particularmente cristianos y judíos, si los matan, entonces ellos van a ser recompensados con llegar al paraíso, y en el paraíso les esperan 7 despampanantes mujeres vírgenes, ¿sí? Que los van a premiar. Esa es su creencia. Si alguna vez tú te habías preguntado, ¿cómo es posible? Esos musulmanes están locos, ¿por qué es que van y matan a tanta gente? No están locos. Lo que tienen es una fe diferente y actúan en congruencia con su fe. ¿Se dan cuenta por qué es importante lo que creemos? Pero incluso vamos más allá de eso. Si esa creencia que tienen estos musulmanes es correcta, diríamos, wow, qué padre, ¿no? Porque efectivamente ellos hicieron lo que tenían que hacer y llegaron al más allá y están recibiendo, ¿sí? Su regalo, su recompensa. Entonces es ahí donde viene la pregunta. ¿Y si eso no es verdad? ¿Se imaginan qué triste? Si yo basé toda mi vida en una mentira, hay un libro que les voy a recomendar. A mí me gusta muchísimo leer. Y si alguien lo quiere, yo lo tengo de manera digital. El libro se llama A un latido de distancia. Y es un libro que justamente hace este planteamiento. O sea, hay tantas creencias en el mundo y se enfoca en un punto que es la vida después de la muerte. Entonces, hay quienes creen que la vida se termina aquí, una vez que morimos, somos enterrados, se acabó todo. Hay quienes creen que la vida es un continuo renacimiento, es decir, muero, pero es como finalizar un ciclo y vuelvo a nacer, y eso se llama reencarnación.
Y esa es una creencia también muy, muy propagada en nuestros días. E insisto, hay muchos católicos que si tú hoy platicas con ellos, ellos te dicen, pues yo creo en reencarnación, pero bueno, ¿que no eres católico? Sí, pero yo creo que hay muchas vidas. ¿Sí me explico? Entonces empiezan como estas mezcolanzas. Hay quienes creemos que hay una vida eterna, una vida después de la muerte, que una vez que morimos viene un juicio y que ese juicio determina dónde vamos a pasar la eternidad. La locura de nuestros días en el posmodernismo es creer que no importa lo que creas, porque lo que tú creas se va a hacer realidad para ti. Yo les quiero preguntar, ¿es eso posible? Quiero escucharlos, por favor, si me dan sus opiniones. No, para nada. No, No es posible. no, no es posible. ¿Por qué no es posible? Quiero escuchar a una persona que me diga, ¿por qué no es posible? El que tú creas algo no, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. No altera la verdad o la realidad. Gracias. Nuestras creencias no alteran la realidad. Así de sencillo. Y yo puedo creer con todo mi corazón que una vez que yo muera, y pueden decirme, ay, Leslie, qué absurdo, ¿no? Una vez que yo muera, lo que me va a recibir es un elefante en minifalda. Porque yo lo crea, ¿eso va a cambiar la realidad de lo que ocurre? La respuesta es no. Y esa es la razón primordial por lo cual lo que creo importa. De aquí parto a lo siguiente, porque hay verdad y hay mentiras, ¿sí? Y la verdad decíamos que por definición es aquello que se conforma a la realidad. Y en la medida que lo que yo creo se conforme a esta realidad, ¿sí? Esto va a tener un efecto en mi vida. Les voy a poner un ejemplo diferente al que veíamos en su momento. Vamos a suponer que yo soy diabética. Para quienes no sepan, la diabetes es una enfermedad en la cual hay una cantidad muy grande de azúcar en la sangre, de glucosa, ¿sí? Ahora, a los diabéticos normalmente les restringen su alimentación. Y la comida que ellos deben tener debe ser comida baja en glucosa. Entonces, imagínense que yo tengo diabetes y yo llego con mi médico y le digo, doctor, estoy feliz porque descubrí que el helado tradicional que todos conocemos, en lugar de hacerme daño, mejora mi condición de diabético. Estoy feliz porque a mí me encanta el helado y entonces voy a poder comer todo el helado que quiera porque yo sé que es como una medicina. Y eso me va a sanar de mi diabetes. Y yo puedo creerlo con toda sinceridad. ¿Qué creen que me diría mi médico? No importa, Leslie, si eso es lo que tú crees, es tu verdad, adelante y ve cómo come todo el helado que quieras. ¿Qué creen que me diría mi médico? Que estás en un error. Estás en un error. Y yo tendría que sentirme ofendida o pensaría que él es experto en su área y permitiría que él me diera argumentos para decirme por qué es que estoy creyendo una mentira. Yo tengo dos opciones: irme con mi error y seguir viviendo creyendo eso, o permitir que él me saque de mi mentira, ¿sí? Ahora, más allá de esa parte, ¿qué sucede si yo decido
creer esa mentira y entonces empiezo a comer helado a toda hora pensando que eso es lo que me va a curar. ¿Saben qué va a pasar? Que voy a acelerar la enfermedad al grado muy probablemente de morirme antes de tiempo. Consecuencias, ¿no? Las consecuencias, así es. Vuelvo a insistir, de veras que es una tristeza ver cómo hoy en el mundo en el que vivimos defiende esta posibilidad de que cada quien crea lo que se le dé la gana. No sé si ustedes supieron, les voy a comentar el caso de un hombre de 56 años que de pronto dijo, pues es que yo soy una niñita de 5 años atrapada en el cuerpo de un hombre de 56. Ahora, es loco que él lo diga, por supuesto, pero es todavía más loco que hubo un par de padres, o sea, papá y mamá, que adoptaron a esa niñita y que la llevan a la escuela, al jardín de niños, y que hay en el entorno toda una sociedad que se adapta a todas esas locuras. A eso es a lo que nos está llevando el individualismo, a eso es a lo que nos está llevando el que cada quien crea lo que quiera creer y no hay una verdad absoluta, todo es relativo. Si él se quiere creer así, pues ¿por qué no? ¿Por qué le vamos a decir que no? Pobrecito, ¿para qué lo desengañamos? Y no nos damos cuenta cómo estamos caminando como sociedad a una degradación tan terrible a causa de lo que creemos. Sí. Verdad, aquello que se conforma con la realidad. En contraposición, pues la mentira es todo aquello que se aleja de la realidad. Si yo vengo y te cuento un cuento de Caperucita Roja, que el lobo se comió a la abuelita y después le abrieron la panza al lobo y sacaron a la abuelita completa, tú me dirías, pues sí, Leslie, eso es fantasía. Pero nadie creería que es una verdad. Por lo menos así debiera ser. Ya hoy la verdad es que están las cosas tan locas que no sabemos. Habrá quien defienda que sí es verdad. Luego viene el siguiente punto, entonces, ¿existe una o muchas verdades? Y esto les digo que es un tema hoy de mucha controversia en el cual cuando nosotros decimos existe una sola verdad y lo decimos con esa certeza, pues entonces somos intolerantes. Sin embargo, la palabra de Dios enseña algo totalmente diferente. Existe solo una verdad y a eso se le conoce como objetividad. Y aunque algunos no lo sepamos, en algún momento de la historia, eso era lo que imperaba. Una sola verdad y el nombre de esto es objetividad. Entonces vemos todo este movimiento de objetividad versus relativismo. La objetividad basada en la realidad, mientras que el relativismo está basado en percepciones. Y les digo que hoy es algo tan velado que incluso, pues en cursos de desarrollo personal, pues es que tú visualízate como quieres llegar a ser. Tú puedes lograr lo que quieras. Está todo este movimiento del positivismo. Decíamos, está toda la filosofía famosa esta del secreto de atracción, ¿no? Donde prácticamente yo puedo tener lo que se me dé la gana, simplemente por decirlo, decretarlo, visualizarlo. Y tenemos a tanta gente diciendo, pues cristianos y no cristianos, ¿eh? Yo no sé si han visto a gente que no es cristiana decretando, yo decreto que mi vida va a ser maravillosa, yo decreto que voy a ser millonario. Nuevamente la vida centrada en él, yo.
La objetividad es constante y universal, mientras que el relativismo es variable y particular. Un ejemplo de esta parte que es constante y universal es como si yo les dijera, hay normas que se han establecido de forma universal, ¿sí? Para que todos nos podamos medir por lo mismo. Por ejemplo, ¿sí? Pues está el sistema métrico. Y 1 centímetro es lo mismo aquí en México que en Estados Unidos, que en China, que en Rusia, que donde ustedes quieran. ¿Se imaginan si nosotros, pensando en relativismo, dijéramos, no, a ver, espérame. Para mí el centímetro no es eso que me estás mostrando, es más chiquito, porque yo te voy a vender una tela. ¿Qué pensarías tú? Ah, pues qué conveniente, ¿no? Por eso es que se establecieron estas normas universales. Porque bien que nos conocemos los seres humanos, ¿verdad? ¿Se imaginan si el centímetro cada uno pudiéramos decidir cuánto mide? Eso es el relativismo. Los estándares para los deportes. Todas las reglas en un deporte. Cuándo es foul, cuándo es gol, cuándo ganas o no un partido. ¿Se imaginan que cada equipo pudiera decir, no, pues yo voy a definir cuándo es el momento en que un partido gana o pierde? Perdón, un equipo. Por eso existe la objetividad. La objetividad está presente en muchas cosas en nuestra vida. El valor del dinero. Tenemos cierto tipo de cambio, pero al final de cuentas, el valor de nuestro dinero es el mismo para una persona que para otra. Eso es objetividad. Y por más que yo diga, tengo un billete de 100 pesos, pero para mí vale 1,000,000, y si yo voy al banco y les digo eso, se van a atacar de risa y me van a decir, tú estás loca. Tu billete es de 100 pesos. ¿Dónde está ahí el relativismo? Denme chance de creer que mi billete vale 1,000,000, ¿no? Entonces, para lo que nos conviene y tristemente para lo que nos destruye, creemos en relativismo. Sigo avanzando. Decíamos que es importante lo que creemos y poníamos aquí el ejemplo de esta parábola del águila y las gallinas. Qué triste un águila que pudiendo levantarse majestuosamente sobre los cielos, crece creyendo que es gallina. Y entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que tú crees? Les voy a leer una historia que justamente nos hace ver cómo lo que creemos y por qué lo creemos no es suficiente por sí mismo, sino que además estas verdades también deben convertirse en el mismo corazón de quienes somos. De nada sirve lo que yo creo si no lo vivo, entonces más bien me tengo que cuestionar si realmente lo creo. Hace años había un estudiante de universidad, a quien llamaremos Chad, quien se inscribió para tomar todos sus cursos y se instaló en su dormitorio asignado. Chad estaba trabajando para pagar sus estudios, por lo cual tenía un presupuesto muy limitado. Así que para el desayuno, comida y cena, lo único que podía comprar para comer en su cuarto eran galletas y queso. Día tras día, todo su alimento consistía en aquella comida de ratones. Después de unas cuantas semanas se cansó muchísimo del queso y las galletas y decidió darse el lujo de comer por lo menos una vez en la cafetería de la universidad. Llenó su bandeja de carne y papas, ensalada y vegetales y un par de postres. Cuando llegó al cajero le preguntó, ¿cuánto es por todo esto? El cajero le respondió, ¿tiene usted una tarjeta de identificación de estudiante?
Sí, contestó Chad. Pues no le costará nada. Todos los alimentos fueron pagados y están incluidos en su colegiatura. Desde el primer día de clases Chad tenía pleno derecho de comer toda la comida que quisiera. Sin embargo, no había comprendido cómo funcionaba el programa de alimentos de la universidad para él. ¿Y qué creen? Que hay muchos cristianos que tienen el mismo problema. Tienen conocimiento de la verdad de Dios y aún saben por qué lo creen, pero por alguna razón no pueden comprender cómo es que esa verdad es aplicable a sus vidas. No se trata solamente de tener conocimiento. Por eso es que este curso está diseñado no únicamente para que aprendamos qué creemos y por qué lo creemos, sino para entender cómo esas verdades son relevantes en nuestra vida y cómo las aplicamos, ¿sí? Decíamos que el verdadero significado de la verdad es más que un concepto, es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Hablamos acerca del momento en el que Él está parado frente a Pilato y le dice, yo he venido para esto, para dar testimonio de la verdad. Pero en otro verso, Juan 14:6 dice, yo soy el camino. No dice yo soy un camino de muchos que hay, tú puedes tomar el que quieras. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿En dónde queda entonces la frase de que todos los caminos llevan a Dios? De que todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Es esa frase verdad? No. Entonces, decíamos, ¿qué define la fe cristiana? Y entonces establecíamos qué es la fe y decíamos que fe es tener seguridad o tener confianza en algo. Nos hemos aprendido Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero muchas veces no sabemos qué es lo que eso significa. ¿Sí? La fe de manera muy sencilla es un conjunto de creencias, es lo que alguien cree. Y lo que decíamos es que todo ser humano tiene necesidad de creer en algo. Hemos asumido que la fe únicamente puede ser la fe en Dios, y eso no es así. Hay gente que tiene fe en el hombre, ese es el humanismo. Hay gente que tiene fe en su dinero, o sea, tiene su confianza puesta en su dinero, ¿sí? Hemos hablado tanto acerca de la fe ciega, es decir, creer aquello que en teoría puede sonar como algo sin fundamento a los ojos de los demás. Pero algo que yo les vuelvo a insistir y que me gusta mucho este concepto de JP Moreland es fe es lo que tenemos, confianza, perdón, en lo que tenemos razones para creer que es verdad. Confianza en lo que tenemos razones para creer que es verdad, ¿sí? Esto no es una fe a ciegas. Lo que pasa es que a veces no sabemos cuáles son esas razones para tener la certeza de que algo es verdad. Pero es parte de lo que vamos a aprender en este curso, ¿sí? Entonces decíamos que la fe cristiana que conforma nuestra cosmovisión empieza en una relación. No se trata de llenarnos de conceptos, se trata de aprender a vivir una relación correcta con Dios, porque cuando tenemos una relación correcta con Dios, en consecuencia tenemos una relación correcta con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con el mundo que nos rodea, ¿sí?
Si yo me la vivo peleando todo el tiempo con la gente que está en mi casa, con mi familia, ¿será que tengo una relación correcta con ellos? No. Entonces la pregunta es, ¿tendré una relación correcta con Dios en primer lugar? Vimos algunos ejemplos en la palabra de Dios, en el capítulo de Hebreos, no sé cuántos de ustedes lo leyeron, si no la invitación es lean Hebreos 11. Y nos dábamos cuenta de que esos famosos grandes hombres y grandes mujeres de fe, en realidad no eran más que simples hombres y mujeres como nosotros. Y decíamos que lo que hizo la diferencia en ellos no es que ellos tuvieran algo que nosotros no. La diferencia la hizo la relación que ellos tenían con Dios. Poníamos el ejemplo de Abraham y de la gran prueba de fe que decimos cuando Dios le pide a su hijo en sacrificio. Y que llegamos a la conclusión de que para nosotros hoy muy probablemente eso sería una locura. ¿Cómo poder pensar en traer a uno de mis hijos delante de Dios como sacrificio? Sin embargo, leíamos en Hebreos que Abraham estuvo dispuesto a hacerlo porque dice que él conocía quién era Dios que le había prometido una descendencia y que si era necesario, aún de la muerte, él le traería a su hijo. ¿De dónde dice la palabra de Dios? Simbólicamente lo trajo, ¿sí? Abraham es llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Dense cuenta del nivel de relación de Abraham. Y luego vimos el caso de Moisés, un hombre que fue criado en palacio en Egipto, que creció como príncipe de Egipto, pero que dice la palabra de Dios, que él tuvo los placeres del pecado, ¿sí? Como algo que desechar para tomar su lugar entre los esclavos hebreos. Y eso también es algo que hoy nos pareciera una barbaridad. ¿Cuántos de nosotros no estamos ni siquiera dispuestos a dejar las comodidades de nuestra casa para ir en un viaje misionero donde vamos a dormir en el suelo y quizá a comer solo frijoles? ¿Qué es lo que hace que nosotros nos compartemos de cierta manera? Lo que creemos. Entonces la palabra de Dios dice en Hebreos que él pudo hacer este cambio porque se mantuvo como viendo al invisible, porque él había visto y había dado mayor valor a los vituperios de Cristo que a los placeres temporales del pecado. Y leíamos acerca de su relación con Dios y decíamos en Deuteronomio, al final del libro, dice que nunca, cuando él había muerto, nunca se levantó otro profeta como Moisés con quien Dios hablara cara a cara. La base es la relación. Nos podemos memorizar toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y si no tenemos una relación con Dios, no vamos a ser transformados. La palabra de Dios dice que la letra mata, pero es el Espíritu el que da vida. Y nuevamente la invitación aquí en Efesios 4 y en Filipenses 2 es que nuestra vida debe ser transformada
para que nosotros podamos manifestar, no hablando, por medio de nuestra vida, que Dios es el que está en control de nuestra vida, ¿sí? Ahora, todo comienza en la Biblia. La base de lo que nosotros creemos está en la palabra de Dios. Juan 5, 39 al 40 es una invitación de Jesús a que escudriñemos la palabra porque en ella encontramos la vida eterna. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 también dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para instruir, para redarguir. ¿A quién? A nosotros, a sus santos. Les decía, tristemente hemos aprendido que la oración y la lectura de la palabra de Dios son liturgias con las que tenemos que cumplir, ¿no? Tenemos que leer todos los días y cuando no leemos nos sentimos súper condenados. Y si no oramos, no, bueno, peor, ¿no? Ahora, más que tener que, es importante que entendamos que la oración es la forma en la que yo establezco esa comunión con Dios. Es el tiempo que yo dedico para estar a solas con Él, para hablarle, para expresarle. Toda relación inicia con comunicación. ¿Considerarías amigo o amiga a una persona con la que has hablado una vez en tu vida y no volviste nunca más a hablar con ella? No. Un amigo es una persona con la que constantemente buscamos tener esa comunión, esa relación. Y leemos la palabra de Dios porque ya entendimos que la palabra de Dios es nuestro alimento. Pero además la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice Romanos 12:2, es la que nos va a transformar. Romanos dice que no seamos, que no nos convirtamos a este mundo, sino que transformemos nuestro pensamiento por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios para ser renovados. Yo les decía, podemos saber cuál es nuestra cosmovisión si simplemente nos detenemos a pensar ¿a qué le dedicamos mayor tiempo? ¿A la lectura de la Biblia o a ver series en Netflix o a ver películas o a leer libros, no sé, de metafísica o de desarrollo personal? No tengo nada en contra de estos temas, pero necesitamos saber cuál es nuestra prioridad y necesitamos discernir qué de lo que permitimos que entre a nuestra vida es congruente con nuestra cosmovisión y desechar aquello que no vaya de acuerdo a esto. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Primera de Pedro 3, 15 y 16. Y esto sí lo voy a leer directo acá. Primera de Pedro 3, 15 y 16. Dice así. Y considerad, esta es otra versión, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también, perdón, estoy leyendo segunda de Pedro, discúlpenme. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones,
Santificar es una palabra que significa apartar. ¿Apartarnos de qué? Apartarnos del mundo, apartarnos del pecado, ¿sí? Santificar al Mesías quiere decir que nuestra vida tiene que dar razón de lo que creemos. Y ese debe ser siempre, vuelvo a insistir, el primer paso. Yo no voy a ser efectivo en evangelizar a la gente, en hablarle de Dios y esperar que ellos acepten el mensaje de salvación, si en primer lugar mi vida no da testimonio de que yo soy salvo. Y esa es una máxima que debemos tener súper clara. Lo primero que tengo que hacer es asegurarme que mi vida esté siendo un testimonio. Y después dice, y estad siempre prestos, preparados, para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Pero, dice el verso 16, con mansedumbre y reverencia. No somos llamados a pelear, no somos llamados a ser irreverentes, irrespetuosos. Si en una charla donde yo estoy queriendo hablar a otros acerca de mi fe, lo que ocurre es que yo ya me enfurecí y ya estoy agrediendo al de enfrente, ya perdí. ¿Sí? Lo primero es, vuelvo a insistir, que mi vida tiene que dar testimonio de lo que creo. Y cuando yo presente defensa de lo que creo debe ser en mansedumbre y reverencia. Y vuelve a decir aquí, teniendo buena conciencia. ¿Te ha pasado que alguna vez has querido evangelizar a un familiar o a algún amigo y le empiezas a hablar del Señor? Y lo que hace ese familiar o ese amigo es recordarte cómo le faltaste al respeto. Y eso es porque previamente no resolviste una situación con esa persona. Esa es la buena conciencia. Nosotros somos seres humanos, efectivamente. Cometemos muchos errores y pecamos. Sin embargo, lo que somos llamados es arrepentirnos constantemente. Y también la palabra de Dios lo que dice es que si vamos, dice, si traes tu ofrenda delante del altar y estando ahí te acuerdas que tienes algo en contra de alguno de tus hermanos, ¿sí? Ve y ponte a cuentas. Eso es tener una limpia conciencia. Estar a cuentas con la gente. Que no haya nadie que se pueda levantar y decir, no solamente tuviste un pleito conmigo, sino nunca intentaste arreglarlo. Y eso nos va a implicar mucha humildad para poder ir con la gente y estar a cuentas. Entonces dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que ofenden vuestra buena, ¿qué? Conducta en el Mesías. Si se dan cuenta, en estos dos versos, 3 veces está haciendo énfasis en nuestra conducta. Entonces, me da muchísimo gusto que estemos todos aquí para capacitarnos, para aprender cómo presentar defensa acerca de lo que creemos. Pero la invitación es también a desarrollar una relación personal con Dios, a que nuestra vida sea transformada por medio de su palabra, para que en el momento en el que nosotros queramos hablar acerca de Dios con una persona, nuestro evangelismo sea eficaz, ¿sí? Por último, les voy a presentar aquí este verso que es 2 Corintios 3:18, donde dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿En la imagen de quién?
del Señor como por el Espíritu del Señor. Sí. Recuerden que la palabra de Dios dice que nuestro objetivo es llegar a la estatura de Cristo, un varón perfecto, ¿sí? Ese es nuestro objetivo como hijos de Dios. Vamos a empezar el día de mañana con la primera declaración de verdad, que es hablando acerca de la existencia de Dios, de cada una de las verdades que estoy mostrando aquí, ¿sí? Primero vamos a hablar acerca de cuál es esa verdad, cuál es su fundamento. Número 2, entrando ya en tema apologética, vamos a dar evidencia acerca de esa verdad. Número 3, vamos a aprender cómo es que esa verdad es relevante para mi vida. Vuelvo a insistir, si yo me lleno de información y aprendo mucho, pero eso no tiene ninguna aplicación práctica, no sirve de nada. Y número 4, vamos a entender cómo esa verdad, ¿sí?, va a ser aplicada, cómo la voy a aplicar en mi vida. ¿De acuerdo? Iniciamos el día de mañana con la existencia de Dios. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario? Por favor, con toda la confianza.